¿Para cuántos Dios ha sido maravilloso? Para todos Dios ha sido bueno, para todos Dios ha sido maravilloso, para todos creo que tenemos la oportunidad de poder declarar que el Señor es quien nos bendice, amén. Que Él es quien tiene el control de nuestras vidas, que Él es el que tiene el control de nuestras finanzas, de nuestras enfermedades y de todo lo que nosotros somos, iglesia. Créame que lo personal me siento bastante orgulloso, si lo queremos ver con esa expresión, por lo que esta iglesia está logrando. Esta iglesia está logrando grandes cosas. Y en esas grandes cosas que estamos logrando, pues usted es parte también. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Estamos logrando también, iglesia. No se quede con el hecho de poderlo decir. Estamos llevando una serie de sermones hoy, día jueves, que es el día de estudio bíblico, en donde estamos viendo, exponiendo, si lo quiere ver con esta expresión, hombres de Dios, hombres que en la Biblia los narra como grandes hombres de Dios, que de una u otra manera quizás cometieron algún error, que se equivocaron, que tomaron quizás decisiones las cuales después les pasó factura el hecho de no poder hacer la voluntad de nuestro Dios, o que si la hicieron en algún momento, pues tuvieron la oportunidad también de equivocarse. Yo siempre he dicho esto, equivocarse no es malo. ¿Alguien dice amén? Lo malo es repetir la equivocación siempre. Y en el caso, muchas veces, de estos hombres de Dios, no se trataba de la equivocación, sino se trataba del hecho de que retaban directamente a Dios a poder hacer algo. Y Dios siempre contestaba, Dios siempre decía, Dios siempre tenía la forma de poder sacar adelante la historia, y muchas veces quizás no era de la mejor forma o se cometían bastantes cosas que al final pues no eran parte de. ¿Y por qué lo digo con esta expresión? Porque hablábamos, por lo menos la semana pasada, haciendo una recapitulación, hablábamos de un gran hombre de Dios, de Moisés. ¿Y qué hablábamos de Moisés, iglesia? Que él pues de una u otra manera, él era un gran siervo de Dios, amén. Aparte de que era un gran siervo de Dios, nos dimos cuenta de algo también. ¿Y de qué nos dimos cuenta? De que él, toda la Biblia nos menciona que él era un hombre manso como tal. Y todo el mundo dice lo siguiente: Moisés se enojó. Y Moisés pecó porque se enojó. Y está bien, estamos en lo correcto cuando hablamos de eso, porque no podemos ocultar el error de Moisés como tal. Pero sí le puedo asegurar algo de parte de Dios, y eso quiero que usted me lo tenga bastante presente en su corazón. Y créame que poder hablar de qué pasó realmente con Moisés, hay varias cosas que tenemos que hablar, y lo decíamos. Lo primero, Moisés estaba frustrado. Diga conmigo, frustrado. ¿Por qué estaba frustrado? ¿Alguien se acuerda? Por dos cosas: porque el pueblo de Israel le reclamaba cosas que no debía, y por la muerte de su hermana. La muerte de su hermana. Yo creo que lo decía en el sermón anterior, pero solo para poder retomar un poquito lo de la parte de Moisés. En el caso de él como siervo de Dios, nos quedamos con ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Cómo es posible que no tuvo la capacidad de pensar y decir, no, le voy a hablar a la piedra? No, dése cuenta. Yo lo decía, y quizás, gracias a Dios, quizás no hemos pasado por ahí todavía a profundidad, pero definitivamente démonos cuenta de algo. Cuando alguien pierde un ser querido, cuando alguien pierde un familiar, definitivamente duele, duele. Entonces, usted se imagina cuál era el dolor que sentía Moisés. Era bastante el error que había cometido como tal. Y definitivamente hablar de los errores de Moisés es como no querer opacar lo bueno que fue, porque también fue un buen líder. Eso no lo vamos a ver. Incluso hay muchas cosas que podemos sacar, como el hecho de que Moisés es un claro ejemplo de cómo obedecer la voz de Dios nos puede traer buenas
bendiciones. Por ejemplo, a él le dijeron, sube al monte, y él ¿qué hizo? Subir. Le dijeron, parate delante del faraón, y él dijo, yo soy tartajo, va. Pero ¿qué le dijo el Señor? Que le iba a enviar a alguien que iba a hablar por él. Y eso le envió a Aarón. O sea, Dios nunca, absolutamente nunca, nos ha desamparado de esa forma. Y por eso es que de una u otra manera hay que tomar muy en cuenta también cuál es el contexto de lo que se está viviendo. Todo el mundo, repito, dice, Moisés se enojó, Moisés le pegó a la piedra. Sí, pero Moisés se sentía mal, y eso es lo que quizás no podemos ver. Ahora bien, que hay otra cosa que podemos sacar a relucir en el caso de Moisés, que a pesar de que tenía un Dios que lo estaba respaldando, déjeme decirle algo, Dios no perdonó el caprichito de Moisés. Es cierto que se sentía mal, es cierto que tenía problemas, es cierto que quizás había muchas cosas que él quería reclamar y no lo hizo, pero Dios no le perdonó esa parte. Entonces, esta serie de sermones que estamos llevando, ya la predicamos el año pasado para los estudios bíblicos. Estamos analizando la vida de grandes hombres de Dios. Analizamos los logros también de Moisés. Logró hacer que, en efecto, recibieran la ley de Dios a través de los 10 mandamientos. Cruzó el mar, amén. ¿Cuál mar fue el que cruzó? No, fue el Mar Rojo. Fue el Mar Rojo el que cruzó. Entonces, de una u otra manera, hemos visto cada una de esas cuestiones, y la verdad es bien chistoso cómo la palabra de Dios nos enseña y nos da a entender que hay personas que vale la pena poder analizar sus vidas y aprender de ellos. Podemos decir, ok, si Moisés, siendo el consentido de Dios, que vio a Dios a cara, Dios no lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros? Pero aún así, hay algo que yo le decía. Nosotros ahora tenemos una ventaja que Moisés no tuvo: la misericordia de Dios. Entonces, a eso nos podemos remitir y ver qué fue lo que pasó con Moisés como tal. Ahora bien, vamos a hablar en esta noche de un segundo personaje. Ya hablamos de Moisés. Hoy vamos a hablar de uno de mis favoritos. ¿Y por qué digo de mis favoritos? Porque toda la vida he predicado esto. Este fue un completo desgraciado. Este fue una persona muy pecadora. Pero adivine, Dios siempre lo sacó adelante. Aquí donde yo no quiero que lo tome como excusa y usted diga, pues como así hizo él, así voy a hacer yo. No, mentira, aprendamos de los errores que cometió también. Y aquí donde yo quiero que podamos reflexionar. David, porque de él vamos a hablar, del rey David. David, aún siendo el gran siervo de Dios, aún siendo el gran salmista, el gran cantante, el gran músico, el ungido de Dios, también se equivocó. Y esos errores son a los que nosotros debemos de tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque en la vida humana nos vamos a enfrentar a ese tipo de errores. Así que hoy vamos a hablar hombres que le fallaron a Dios, hombres que cometieron errores. Segundo hombre que vamos a ver, David. Así que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Ese lo vamos a tomar por base, pero como le recuerdo es un estudio, vamos a leer varios versículos. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Hechos, capítulo 13, versículo 22. ¿Lo tenemos, iglesia? Hechos, capítulo 13, versículo 22. Ahora, lo que vamos a leer ahorita en Hechos 13, 22, para mí es la mejor descripción que yo veo o que yo he visto que la Biblia hace del rey David. Para mí es la mejor descripción que yo he encontrado acerca del rey David en la Biblia. Por eso le pido que pongamos atención y que leamos lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos capítulo 13, versículo 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leémoslo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué dice? Quitando les levantó por rey ¿a quién? De quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de quién, que era él, varón conforme
a mi corazón, quien hará todo lo que yo. Ese era el concepto que Dios tenía de David. ¿Cómo lo llama? Varón conforme al corazón de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Hablemos entonces y entremos en materia. David. La historia de David es casi una historia bien comprometida con muchas cosas. Lo primero que nosotros tenemos en cuenta, o lo primero que nosotros podemos decir en el caso de David, es el hecho de que desde pequeño David era un pastor de ovejas. Yo me imagino que sus hermanos eran personas a las cuales se dedicaban a otro tipo de rubros, los cuales eran quizás más importantes, porque cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, porque le habían dicho de que ahí iba a ser ungido el nuevo rey, le presentaron un hijo, no le pareció, le presentaron otro hijo, no le pareció, pasaron todos los hijos de Isaí y no le pareció, y todavía el profeta Samuel dijo, falta uno de los hijos. ¿Y qué dijo el profeta? Sí, el pequeño, el menor, el que está cuidando las ovejas allá, el insignificante, el que nadie lo quiere, el bicho, no sé cómo lo puede ver, el más feo, ese estaba allá. Y eso que a pesar de que la Biblia narra de que David era una persona muy guapa, era rubio y de ojos azules. Ahora bien, aún así, veamos el hecho de cómo David, podemos hablar de una historia motivacional en esta noche, y todo lo que todos dicen los pastores cada vez que hablan de David, David nadie lo quería, pero Dios lo exaltó. Amén, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? David cometió los errores, pero Dios lo exaltó. Amén, hasta ahí estamos bien. David le pegó la piedra y derribó al gigante, y gloria al Señor. Todos tenemos claro eso. Pero definitivamente tenemos que darnos cuenta también de que no podemos aplaudir todo lo que David hizo. Y de esos errores debemos de aprender nosotros para nuestra vida espiritual. Por eso hemos visto, en el caso de Moisés, hablábamos de Moisés y decimos que lo que tenemos que aprender es a ser pacientes. 1, 2, a saber controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque en el error de Moisés, al sentir el dolor por la pérdida de su hermana, le pegó a la piedra y por eso cometió el error que cometió y por eso fue justificado. Vaya, hasta ahí todos estamos bien. Pero en el caso de David, ¿cómo hacemos y cómo decimos de que los errores fueron por un dolor emocional? No. Quiero que hablemos de la siguiente manera, y quizás usted me va a entender. Hablemos casi con el corazón y démonos cuenta y exploremos que David, a pesar de ser el mejor de los adoradores que está en toda la palabra de Dios, por no decir que es para mí el ejemplo de cómo debería de ser un buen adorador, pero desgraciadamente no puedo decir eso por los errores que cometió, podemos ver que podemos sacar ventaja de lo positivo que David sí hizo, y también podemos sacar ventaja de lo negativo que David hizo. Ahora bien, podemos nombrar la cantidad de errores que David tenía, pero antes de nombrar sus errores y antes de nombrar los pecados que David cometió, recuerde lo que dijo el Señor acerca de David, y está en Hechos. ¿En qué capítulo? 13:22. ¿Qué dice el Señor de David? ¿Qué pensaba de David? Le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Vaya. No estoy salvando a David antes de tiempo, pero yo quiero que ese valor dése cuenta que fue lo que lo salvó de una posible condenación. ¿Por qué le digo esto? ¿David pagó el error de sus pecados? Claro que sí. Todos vamos a pagar nuestros errores. ¿Se acuerda cuando aquel pastor famoso decía, tus pecados te alcanzarán? Pues nuestros pecados nos van a alcanzar. Perdóneme, pero eso no es garantía que estemos aquí 24/7. Yo le agradezco que usted esté aquí conmigo 24/7. Pero déjeme decirle algo, que estemos aquí, perdón la expresión, zampados en la iglesia todos los días, no me va a garantizar que mi pecado no me va a alcanzar. Todo lo que se paga en esta tierra se va a tener que pagar. Los que hemos pasado por procesos difíciles, los que hemos pasado por procesos de familia, los que hemos pasado por procesos económicos, sabemos que estamos pagando la factura de una mala decisión en muchas ocasiones, con el respeto y el cariño que usted me merece. Muchas veces los problemas nosotros solitos nos fuimos como es, en tobogán, en bajada. A nosotros nadie nos ha dicho, métete en el problema. Es más, yo ahí es donde yo quiero que podamos reflexionar en lo siguiente. A David tampoco nadie le dijo que pecara.
Todo lo que David hizo, lo hizo consciente. Y ahí es donde hay que ver el error principal. ¿De qué nos sirve que adoremos a Dios con el corazón si nuestros errores los hacemos con conciencia? Eso es lo primero que yo voy a aprender de David en esta noche. ¿De qué nos sirve que podamos decir, voy a servirle al Señor, voy a predicar, voy a cantar, voy a ponerme de pie, voy a servir, voy a donar, voy a hacer, si nuestros errores al final siempre nos van a pasar factura? Quiere que le diga algo muy personal. Yo le agradezco que todos estemos dispuestos a hacer de todo por Dios, amén. Pero yo prefería primero que, en efecto, busquemos el perdón de Dios y luego veamos qué hacemos. ¿Por qué le digo esto? Porque las iglesias están llenas de personas que dicen que le están sirviendo a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Venimos nosotros de una iglesia grande, de una iglesia en donde los servidores eran 500, 600. Pero yo me pongo a pensar, porque platicábamos con uno de esos servidores, por cierto, hablábamos con él, que era el encargado del parqueo de la iglesia, que se encargaba de parquear los vehículos. El encargado, o sea, para nosotros decir a alguien que es líder de una iglesia, es que es alguien que vale la pena, ¿verdad? Pues resulta ser que esta persona decía, a mí me va bien, mi negocio, a mí me va bien, su negocio es un depósito de bebidas. Yo no sé si vende bebidas alcohólicas, yo creo que no. Pero él decía, a mí me va bien en mi negocio, me va muy bien, decía. Pero tengo un gran problema, decía. Mi mujer no me quiere y nos estamos dejando. Pero ese prójimo, usted lo veía ahí en la iglesia 24/7. Yo me pongo a pensar y yo quiero que por favor seamos maduros en entender lo siguiente. Si no pudo resolver su vida en ese momento, porque al final terminaron separándose y haciendo un gran escándalo, y yo siempre he dicho esto, el problema es el escándalo. Si no pudo resolver su vida, si no pudo evitar el escándalo, ¿y para qué van a la iglesia, pues? Ahora bien, yo no estoy diciendo que nadie merece no ir a la iglesia. No, es más, cuando más deberían de venir. Pero el problema es que vamos y vamos con un objetivo erróneo. Si vamos a la iglesia es porque aquí vamos a venir a aprender de Dios, amén. Y a poner en práctica lo que Dios nos está enseñando. Pero solo venir porque tenemos ganas de venir, solo venir porque nos tocó servir, solo venir porque nos tocó venir. No, mi hermano, algo hay que hacer estando aquí. Y lo primero es ponernos a cuentas con Dios. ¿Para qué? Para no cometer los errores que los demás cometieron. Hablábamos de Moisés y yo sigo diciendo, el error de Moisés no fue la soberbia, fue no saber qué hacer con sus emociones. Ahora le voy a poner una emoción diferente. A David le pasó lo que le pasó, y vamos a hablar del primer pecado de David, que yo creo que usted ya sabe cuál es. Se lo voy a decir en buen salvadoreño, por lento. O le voy a poner con otra frase, por ocioso. Con otra frase, por haragán. ¿Por qué? Porque fíjese que la palabra de Dios dice que cuando David vio a la mujer que no era de él, estaba haciendo nada. Quiere decir que el pecado llega a nosotros cuando no hacemos nada. Aquí es donde yo le puedo decir, dígale que está a su lado, vaya a trabajar, Dios. Vaya a trabajar. Y si no está trabajando y si no tiene la oportunidad, pues busque qué hacer, cabal, busque qué hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque eso le pasó a David. Vamos a ver, ¿cuál fue el primer error que cometió David? Usted lo puede. ¿Cuál fue? Guachar a la Betsaida, va. Guachar a la Betsabe. ¿Dónde está eso? Vaya conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 11. Guachar la que no era de él. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 2 y 4. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Segunda de Samuel 11, versículos 2 y 4. Lo tenemos. Incluso Segunda de Samuel tiene por título el capítulo 11, el gran pecado de David. Segunda de Samuel 11, versículos del 2 y el 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vaya conmigo, léalo. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David ¿de dónde? De su lecho, y se paseaba sobre el terrado ¿de dónde?
de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, ¿y qué hizo? Y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió. Error o primer error de David. Permitió que la haraganería, que la ociosidad, no le dieran cabida en su mente, que no le dieran chance de pensar en algo más. Porque si usted se pone a pensar y analicemos el versículo, cayó la tarde, ¿y dónde estaba David? Uno, estaba en su casa, pero no solo estaba en su casa. ¿En dónde estaba? En su lecho, en salvadoreño. Eran, imagínense, era la tarde, y aparte que era la tarde, estaba en su casa, y aparte de que estaba en su casa, estaba encerrado en su cuarto. ¿Cuántas horas David tenía de estar encerrado? Se la pongo de otra manera para que lo podamos entender. Perdóneme, pero yo entiendo, yo en lo personal, sobre todo cuando hay vigilias, yo me despierto muy cansado, pero yo después de las 11 no puedo dormir. Por ejemplo, el sábado hay vigilia, este sábado hay vigilia, espero lo espero en la casa de Dios. El domingo, téngalo por seguro que me voy a levantar a las 2 de la tarde, pero voy al hecho. Yo digo porque es por mi cansancio, pero no puedo, siempre me levanto a las 10. Ahora bien, a las 10 todavía es la mañana, todavía puedo aprovechar un poco el sol, ¿verdad? Pero David dice que eran la tarde, póngale que por ponerle un número, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde. ¿Qué hizo David todo el día? Perdóneme, pero David, si estaba en su lecho, significa que David estaba haraganeando. David estaba dormido. David estaba haciendo nada. Ahí es donde hay que tener cuidado con eso entonces. Mire, mi hermano, aunque sea por molestar, levántese y dele vuelta a la cobija que tiene ahí. Pero no se quede sin hacer nada, porque en la ociosidad trabaja Satanás. O si se lo quiere ver con una expresión, en la haraganería trabaja Satanás. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Me siento cansado, voy a descansar. Está bien. ¿Cuánto tiempo habrá pasado David así? Es que eso es lo que hay que analizar. Perdóneme, pero David era rey. David no necesitaba esforzarse, pero yo quiero que le dése cuenta de algo también. David cometió otro gran error estando ahí, porque su nación estaba en guerra. Perdóneme, pero el primero que tiene que estar al frente de una guerra es su rey, su presidente, su líder. Eso es como cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas aquí en la iglesia, perdóneme, pero el primero que da la jeta soy yo. Aquí nos vinieron a decir que mucha bulla hacíamos, ¿quién tengo que dar la cara? Yo. O sea, el primero que tiene que estar en la línea de fuego, si lo quiere ver así, es el líder. ¿A dónde estaba David? Perdóneme, el pueblo de Israel estaba luchando, estaba peleando, estaba en guerra, y David estaba dormido en su casa, perdóneme, pero eso no es un buen rey. Hay que decir lo que es. Eso es como cuando nos ponemos a pensar entonces en nuestros gobernantes. Desgraciadamente nos damos cuenta que nuestros gobernantes tienen un gran problema. ¿Cuál? Nunca se hacen responsables de las cosas. Se tira la pelota del uno al otro, del uno al otro, del otro al otro, y al final nadie sabe de quién es la culpa. Ahora, volvemos al tema de David. ¿Qué tanta debe haber sido la pereza del pobre hombre que se levantó a las 3 de la tarde y solo se levantó a guachar a una mujer chulona? Y lo que es peor, que la haya visto, así como la gente que viene a la iglesia del León de Judá, amén. Vieron lo que no debía y dijo, Señor, perdona. Mentira, no dijo eso. O le digo, así como los de la León de Judá. Vemos lo que no debemos y decimos, Señor, perdóname. Así, hombre, claro. Empezando por su pastor, no le van a decir a mi esposo. Pues sí, ¿por qué le digo esto? Yo creo que la actitud correcta es, uy, guaché, ni modo, va, me hago el dun. Ajá, cierro la ventana, cierro no sé, cambio el canal, paso el TikTok, no sé, lo que como hubiéramos hecho. ¿Va? Pero no, ¿qué pasó? La vio y no solo la vio, se le quedó viendo. Y no solo se le quedó viendo, la deseó. No solo la deseó, la mandó a llamar. No solo la mandó a llamar, se quedó con ella. Entonces podemos analizar de este error dos cosas. La primera, por ocioso le pasó lo que le pasó. Segundo, no pudo controlar su deseo. Perdóneme, pero aquí es donde quiero que hablemos, si lo quiere ver con esta expresión, como buenos hombres de Dios.
Se lo voy a decir como me nace ahorita y espero que sea palabra de Dios. A los hombres muchas veces nos va mal por majes, porque no sabemos controlar lo que somos. La naturaleza del hombre es de ser el dominante, quien esté encima, quien quiera conquistar, quien quiera ser. Perdóneme, pero esa es una naturaleza humana, y si nosotros viviéramos en la naturaleza divina, en la espiritualidad que Dios nos demanda, no tuviéramos problemas de ese tipo. No hubieran problemas de ese tipo, iglesia. ¿Por qué le menciono esto? Porque de verdad es triste darse cuenta que en la casa de Dios, no en esta, sino en cualquier iglesia, es triste darse cuenta que en la casa de Dios hay problemas de ese tipo. Hombres que acosan a los demás, hombres que no respetan ni la iglesia. Perdóneme, pero yo toda la vida he dicho esta frase y espero que usted me la tome con mucho cariño y mucho respeto. Aquí no se viene a buscar mujer ni marido. Esta es la casa de Dios. Se lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. Respete la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. David no respetó el palacio. Peor aún, David no respetó al mismo Dios. Es que ese es el problema. Yo le puedo decir ahorita, yo quiero que me entienda lo que le quiero transmitir en esta noche. Yo le puedo pedir respete a esta casa. Pues sí, pero esta casa solo son 4 paredes, hermano. Respete a Dios que habita en este lugar. Ahora, se lo pongo en la manera de David. David no respetó ni a Dios, ni al palacio que el Dios le había dado, ni al reino que Dios le había dado, ni mucho menos a la posible esposa que tenía. Mire, y sabe que es lo más triste, que ese es el segundo error que vamos a ver en esta noche. Que Urías Eteo, esposo de Betsabé, no era cualquier dundo tampoco. Urías Eteo era aquel que le decía, yo doy la vida por usted, rey. O sea, ¿se imagina el nivel de traición entonces? O sea, ya no vamos al hecho de que simplemente lo mandó a matar o lo puso en la línea de guerra. No, Urías Eteo era una de las personas de confianza que tenía David. Y aún así, no le importó. Y aparte que no le importó, lo mandó a matar. ¿Cómo lo mandó a matar? Mandándolo al frente de la guerra, sabiendo que era el primero que le iban a dar jaque. Ahora bien, yo quiero que entendamos cuántos pecados de David llevamos solo en esto. Por lo menos unos 4. Por lo menos unos 4. Hablemos del adulterio, va 1. Hablemos de codiciar a la mujer del prójimo, 2. Hablemos de la haraganería, 3. Hablamos de 4. Asesinato premeditado. ¿Por qué? No lo asesinó él, pero lo mandó a matar. ¿Cómo? Poniéndolo al frente. Podemos hablar de eso porque la palabra de Dios lo dice. Conmigo, por favor, ahí mismo. Segunda de Samuel, pero ahora vaya conmigo en el capítulo 11 al versículo 14. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Siempre en el capítulo 11, pero ahora vaya conmigo al 14. ¿Lo tenemos? Venida la mañana, escribió David, ¿qué? A Joab, una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, ¿qué decía? Poned a Urías, ¿en dónde? Al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido, ¿y qué? Y muera. Vaya. Analicemos otra vez. Vaya. Olvídese ahorita de la Betsabé y olvídese del pecado de la Betsabé. ¿En qué corazón de un humano cabe matar a un hermano de esa manera? Pero que no era ese el David que le pegó al gigante con una piedra. Que no era ese el David que cuando cantaba el arpa los demonios huían. Que no era ese el David que decía, me haré más vil por causa de Jehová. No era ese el David valiente. No era ese el David que dice que Saúl mató a 1000, David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. No era ese David. Aquí donde yo quiera que se dé cuenta de algo también. Todos somos humanos y todos nos podemos equivocar. Y aquí es donde yo quiero que por favor haga un llamado a la reflexión siguiente. No se trata de guardar la santidad. La santidad viene cuando nos santificamos delante de Dios. Como lo que estamos haciendo en esta noche. Nos estamos santificando. ¿Por qué? Porque estamos delante de la presencia de Dios y estamos viendo cómo salir adelante, ¿verdad? Eso es santificarse. Pero vivir una falsa santidad, ahí hay un gran problema. No es la pique de Santulón, perdóneme. No se la lleve de gran santo, porque hasta que el mejor músico que tenía nuestro Señor Jesucristo se equivocó y mire de la manera como lo hizo.
ay no, a mí no hablemos de esos temas, pastor, porque esos temas me ofenden. Le ofenden porque sabe que estamos hablando la verdad. No, pastor, ¿por qué va a hablar del adulterio? Más le voy a hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque necesito que entienda algo. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es una cosa. Pero no por eso vamos a llevar una vida hipócrita y diciendo, no, yo de ahora en adelante pues ya no les voy a hablar porque ahora vivo en una vida santa. Ridículo, eso es ridículo. Y desgraciadamente muchos pastores agarran esa casaca laraca y empiezan, no, es que la santidad es saber que me estoy apartando para Dios, saber que le estoy sirviendo a Dios, saber que mi corazón está en servicio a Dios, saber que no es con mi cuerpo, ni con mi ropa, ni con lo que yo tengo, ni lo que yo soy, sino con mi corazón que inicia el cambio y luego lo demás viene por añadidura. De eso se trata. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque hay mucha gente que se atreve a juzgar. Y vuelvo y repito, ni aún David, siendo el gran siervo de Dios, tuvo control de su vida. Quítele lo de Betsabé. ¿Quién manda matar a un hermano? ¿Quién manda matar a un hermano? Quítele lo hermano. ¿Quién manda matar a un compañero de batalla? ¿Se acuerda cuando le he dicho muchas veces que el peor ejército del mundo son los cristianos? ¿Por qué se lo digo? Porque en vez de ayudar al que se cayó, se le da el tiro de gracia. Y eso es un error. Créame que en lo personal, bendito Dios, yo sé que aquí nunca hemos pasado por situaciones así, pero si aquí se diera un problema de ese tipo, créame que yo no mandara a dormir a nadie ni a sentar a nadie. Pero si les dijera, hey, pongámonos a cuentas con Dios, que Dios tiene misericordia. ¿Por qué le digo esto? Porque yo estoy cansado de ver las iglesias. Vamos a ir a ponerlos en disciplina, y en disciplina de, si no pudieron controlar, que evitaran hacer el error, con disciplina lo van a arreglar. Perdóneme, pero eso no se va a arreglar con eso. Se va a arreglar cuando de verdad se cambie el corazón. Ahora bien, puedo seguir hablando de David diciendo, vaya, vio a la mujer que no era de él, estaba de ocioso, no confió en Dios, vaya, chivo. Mandó a matar. O sea, es que eso, no sé, quiero que me entienda, ¿en qué corazón cabe eso? Pero en alguien que de verdad ha sido dominado por la maldad. ¿Se imagina usted qué hubiera pasado si en efecto Urías se hubiera dado cuenta que la orden que era del rey? Porque aquí me imagino, ahí dice que Joab recibió una carta del rey David que decía que pusieran a Urías al frente y que se apartaran. ¿Se imagina usted el dolor de Urías cuando se dio cuenta que quedó solito al frente? Eso no se hace, iglesia, eso es traición. Eso no se hace. Mejor de frente. Yo soy de ese pensar. Mejor de frente, dígame lo que me tenga que decir, pero dígamelo en la cara. No me dé la espalda. No es así. Y ese es el problema más grande que se vive en la actualidad, que preferimos hablar, perdónenme la expresión, mil y un babosadas con gente no tiene nada que ver, y el que tiene que ver es el último que se viene a dar cuenta. Perdónenme. Aprendamos algo de David. Tengamos carácter para afrontar lo que estamos haciendo. Si David hubiera tenido los pantalones de decir, es cierto, yo vi a la mujer, perdóname, ¿usted cree que no lo hubiera perdonado? Quizás no hubiera arreglado el destroce de hogar que hizo, pero por lo menos no cargara con él un asesinato. Y ese es un problema. Yo en lo personal, yo admiro mucho a David. Y repito, David para mí es uno de los mejores que aparece en la Biblia, uno de los grandes hombres de Dios, pero también se equivocó. El error de David en este caso fue, quiso cubrir un pecado con otro pecado. Quiso cubrir el adulterio con un asesinato. Si se muere no se van a dar cuenta. Perdóneme, si ya no está no se va a dar cuenta, dijo David. ¿Y aquel que todo lo ve? ¿Y aquel que todo lo ve? ¿Y aquel que todo lo oye? ¿Y aquel que todo lo hace por su voluntad y misericordia? David se equivocó, hay que aceptarlo, se equivocó. Y es obvio que eso le vino a pasar factura. ¿Cómo le vino a pasar factura? Todos conocemos cómo terminó la historia de David. Primero, sus hijos terminaron siendo violados entre ellos mismos.
Se imagina el dolor de David como padre, pero esa era la consecuencia que tenía que tener. Y la consecuencia más grande que tuvo David es lo que él soñó. Y yo ahí sí me voy a poner en los zapatos de David. Yo sueño con que esta iglesia sea preciosa. Es más, la iglesia ya está hermosa. La iglesia ya está linda. La iglesia es una gran iglesia para honra y gloria de Dios. Aunque hagamos los 5 aquí ahorita. Pero para mí esta es la mejor iglesia del mundo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi sentir? Gloria al Señor. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi sentir? Que esta iglesia cada día mejore más. Imagínense, si yo le hubiera dicho, perdónenme, póngase a pensar, los que vienen conmigo desde mucho tiempo atrás, si yo le hubiera dicho, en la otra casa compramos butacas, me hubiera creído. Probablemente sí, probablemente no, pero no lo hubiéramos logrado. Y mire cómo estamos nosotros ahorita a punto de cambiar todas las sillas por butacas. Yo quiero que la casa de Dios esté preciosa. Pero ¿qué pasaría si Dios no respaldara lo que yo estoy haciendo? No proveyera, pero ni para una. Eso le pasó a David. David tenía por sueño construir el templo de Dios. Y adivine qué. Le dijo Dios, vos no vas a construir nada. Tus manos están llenas de sangre y de sangre inocente. ¿Se imagina si Dios me dijera ahorita, no, Ariel, ya te tocó, te puedes ir? A mí me doliera en el alma porque yo he dejado mi vida en esta iglesia. A mí esta iglesia no solo me cuesta dinero, me cuesta lágrimas, me cuesta sudor, me cuesta sangre esta iglesia. Entonces yo me pongo a pensar, con el pobre David, ¿qué hubiera pasado si David su sueño era construir el templo? Para mí mi sueño es que este templo esté precioso. Ya vamos por las butacas, después vamos a ir por los ventiladores, después vamos a ir por todo el área de escuela bíblica, después no sé, lo que Dios nos vaya dando en el tiempo. No sé, otro piano quizás, no sé, algo nos va a dar el Señor, no lo sé. ¿Por qué le digo esto? Pero ese es mi sueño, yo quiero ver este templo bonito. Y aún así, el templo ya es precioso, pero yo quiero verlo con lo mejor para usted, lo mejor para mí. Ahora, ese es mi sueño. David tenía el mismo sueño. Yo ya no quiero que el templo de Dios sea una carpa, porque el tabernáculo era una carpa. No quiero que el templo de Dios sea una carpa, yo quiero que el templo de Dios sea algo digno de él, un edificio muy bonito, con paredes de oro, con todo. Y eso quiso, y David tenía el dinero, pero ¿qué le dijo el Señor? No quiero que hagas el templo vos, lo va a hacer tu hijo. ¿Te imaginas el dolor de David? Y ese fue uno de los dolores más grandes que David tuvo que vivir. ¿Pero qué era? La consecuencia de lo que estaba mal. Puedo terminar aquí, porque esos son los errores más grandes que David cometió. Y ya podemos sacar una moraleja de eso. ¿Cuál es la moraleja? Hay que saber controlarnos. No solo los hombres, las mujeres también. Hay que saber controlarnos. Hay que saber cuándo decir que no. Y no solamente porque vamos a ver una mujer chulona. No. Todo lo que no me es lícito es pecado. Y le recuerdo lo que la palabra de Dios dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pastor, ¿es malo tomar? Malo no invitar al pastor. No, mentira. Pastor, ¿es malo comer de más? Es malo. Pastor, ¿es malo comer azúcar? Es malo. Pastor, ¿es malo comer sal? Es malo. Pastor, ¿es malo tomar soda? Tibia es malo, ¿verdad? Es buena. Pastor, ¿es malo comer 10 pupusas al día? Es malo. Pastor, ¿es malo ver a la mujer que no es mía? Es malo. Pastor, ¿es malo robarme el quemo? Es malo. Pastor, ¿es malo robarle a mi jefe? Es malo. Pastor, ¿es malo robarme el papel higiénico del baño de la empresa? Es malo. Es que todo me es malo, pero yo tengo que saber decidir a dónde voy a hacer yo lo correcto y a dónde no lo voy a hacer. Ese es el problema. David no pudo controlar eso. Y vuelvo y repito, ¿quién era David? El gran siervo de Dios que había matado al gigante. Hablábamos ahorita con el hermano Antonio de la predica de hace 2 domingos. Hace 2 domingos yo hablé acerca de Eliseo. Y Eliseo también cometió errores. Incluso Eliseo es uno de los referentes. ¿Qué dijo Eliseo? Señor, matame. Hoy se lo voy a decir con cariño, en buen salvadoreño, espero que me entienda. Eliseo, el gran hombre de Dios, el que había matado a los profetas de él, de Baal, matame, Señor, matame. Hoy pienso y digo con mucha autoridad y mucho respeto, pobre maje. O sea, perdóneme, ¿de qué servía que tuviera la gran unción si se quería morir? Aquí es donde me doy paja yo solo y digo, no tengo la gran unción, pero yo sé que el Señor va conmigo a donde quiera que voy, porque tengo la actitud correcta.
Aunque también ya le he dicho al Señor, Señor, matame. ¿Por qué digo esto? Porque David, a pesar de todo, volvemos a lo mismo. Dice la palabra que David peleaba con los osos para defender a sus ovejas. Peleaba con los osos, peleaba con los leones. O sea, se imagina la fuerza que tenía el rey. Otra vez, volvemos, mató a Goliat. Se puso la armadura del rey, ¿y qué pasó? No le quedó, se le cayó. Además, dijo, quítenme todo esto, dijo. No me sirve para nada, dijo. Él era el que le calmaba a los demonios, a Saúl, con el arpa. O sea, era un gran hombre de Dios. Pero ¿qué pasó? El no saber decir que no, lo llevó al fracaso. Otro de los errores que David cometió, que es muy similar a los que acabamos de ver, porque contemos errores ahorita, vio a Betsabé, adulterio, y el asesinato premeditado de Urías, porque para mí el culpable fue David, fue un homicida. Hubo un error más, y con esto voy cerrando, hubo un error más que cometió David, y ese error, con ese sí quiero que usted y yo tengamos mucho cuidado, porque en ese error lo vivimos a diario cuando el Señor nos bendice. ¿Qué error más grande es saber y entender que Dios nos está bendiciendo y no darle la gloria a Él? Es más, no confiar en lo que Dios está haciendo con nosotros. Es como que yo le dijera ahorita, no, hermano, fíjense que como yo soy el pastor, yo soy el dueño de esta casa, yo soy el varón de Dios que ha sido puesto en este lugar, por mi inteligencia y por mi dominio vamos a tener butaca. Ah, no, el día que yo diga eso, ese día se acabó la iglesia. Si esto no es mío, esto es de Él. Esto es de Él, es de Él. ¿Qué cantamos? Lo cantamos el domingo. En esta iglesia la gloria es para Él. Y lo vamos a cantar cada vez que podamos. En esta iglesia la gloria siempre va a ser para Él. ¿Por qué? Porque Él es todo para nosotros. Es nuestro Padre, es nuestro Dios, es nuestro proveedor, es nuestro sanador, es un gran Dios. Y por eso le adoramos y por eso bendecimos su nombre en este lugar. Todo es por Él. Es más, la canción como dice, es Él. Por Él estoy gastando mi vida. Perdiendo todo por amor, pero con alegría, porque Él es el dueño de mis días. Qué bueno que lo veamos con esos ojos. David cometió un error. David, al ver que su pueblo era grande, David, al ver que el pueblo de Israel era un pueblo numeroso, que podían, dijo, lo voy a contar, para que decirle a los demás pueblos, tengo miles de millones listos para atacar. Error. Porque el pueblo de Israel confiaba de lo que Dios hacía. Y en este caso, cuando David empezó a contar, el pueblo dijo, es por mí, cuando no era por él, era por Dios. Vaya conmigo siempre ahí en 2 de Samuel, capítulo 24. Y vamos a leer del versículo del 1 al 10. Por cierto, el título del capítulo 24, si usted lo tiene en su Biblia, dice 3 días de peste. O sea, se imagina la consecuencia que hubo por el error de David. Otro error de David. ¿Lo tenemos? Capítulo 24, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Leámoslo. Dice, empecemos por el versículo 1, que es clave. 24:1 de 2 de Samuel, ¿lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Volvió a encenderse, ¿qué? Contra Israel. Va, pausa ahí. ¿Cómo es eso que volvió a encenderse la ira de Jehová? Ah, quiere decir que Dios no estaba contento con David. Ni con David ni con el pueblo de Israel. Por lógica, si la cabeza está mal, todos están mal. Ahora bien, sigamos leyendo. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército, que estaba con él, recorre ahora todos los que es tribu de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más, porque se complace en esto mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército.
Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que estaba en medio del valle del Gad, y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y ahí Daján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev, en Judá, en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo al pueblo, al rey. Y fueron los de Israel, ¿cuánto? 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Y los de Judá eran 500,000. Después de que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? Paréntesis a eso. Lo único que puedo rescatar del rey David, porque lo estamos despepitando en esta noche, es que todavía tenía conciencia en su corazón. Aquí es donde yo le he dicho toda la vida que David era un completo desgraciado. David se equivocaba, pero David tenía algo que nos hace falta a nosotros. Hay que reconocer que nos hace falta. Usted se equivoca y lo que hace es enaltecerse de lo que se equivocó. Usted se equivoca o yo me equivoco y ¿qué hacen? La hice y no se dieron cuenta. Cuando nos equivocamos, lo primero que hay que hacer es venirse a tirar aquí de rodillas y decirle, Señor, perdóname por lo que hice. Al menos David todavía tenía esa noción y decía, híjole, la regué. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo, versículo 10. Le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, ¿qué dijo? He pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te venga? Escuche esto, vaya, démonos cuenta de algo. Dios ya estaba ofendido, porque David no necesitaba saber cuántos hombres tenía. David sabía que él iba a ganar, no importa dónde fuera, porque había un Dios que iba peleando delante de él. Así como nosotros, perdóneme, usted no necesita saber por dónde Dios le va a ayudar. Usted tenga la fe clara que Dios le va a ayudar y no ande preguntando que de dónde le va a ayudar. No busque explicaciones. ¿Por qué? Porque si usted busca explicaciones, entonces Dios se va a ofender. Aquí pasó lo mismo. ¿Por qué David tenía necesidad de ver cuántos hombres eran? No tenía ninguna necesidad. Él sabía que él ganaba las batallas, pero él quería tener un dato. ¿Para qué? Son 800,000 hombres los que vienen conmigo, porque yo soy el rey soberbio. Perdóneme, pero esa no era la intención. Me encantó Dios y le digo, mire, vaya David, te acepto la disculpa, pero te doy 3 opciones. La primera, ¿cuál es? Dice ahí, ¿querés que hayan 7 años de hambre en tu tierra? Es que los castigos de Dios no son de, Señor, perdóname y ya me voy tranquilo. No, hay que pagar la factura. Perdóneme, pero aquí es donde yo quiero que seamos un poquito más inteligentes y que de verdad reaccionemos en algo. Pastor, ¿por qué me va tan mal si yo voy a todos los cultos? Pastor, yo veo que no veo la mía. Pastor, a mí si me gana, si rifan una pedrada, me la gano yo. ¿Por qué cree que es? Porque hay que pagar nuestra factura todavía. En la misericordia de Dios vamos a ir al cielo, que ese es nuestro objetivo. No tener cosas aquí en la tierra, perdóneme. Tener cosas aquí en la tierra es parte del combo, si lo quiere ver con esa expresión. Pero nuestro objetivo es saber que primeramente nuestro Dios suena la trompeta y nos vamos a ir con Él. Y por eso estamos aquí luchando por nuestra bendición. Pero déjeme decirle algo. Los errores que hayamos cometido, lastimosamente, los vamos a tener que pagar. Ahora, ¿qué le ofreció? Opción número 1, le dijo Jehová. ¿Querés que hayan 7 años de hambre en tu tierra? ¿Cuál fue la segunda opción? O que hayan 3 meses que tus enemigos te persigan. ¿O cuál fue la otra respuesta? O que durante 3 días haya peste en la tierra. O sea, póngase a pensar, un error de David, ¿qué tenía que pagar el pueblo de Israel? ¿Qué tenía que pagar el pueblo de Israel? Ahora, se los pongo a título personal, cada uno de nosotros.
un error suyo. ¿Qué tiene que ver su familia? Pero su familia va a terminar pagando por su culpa. ¿Qué tiene que ver su familia? 3 cosas le ofreció el Señor. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? 7 meses de qué? Ahí dice, ¿cuánto? 7 años en meses, 7 años de hambre. ¿Qué tenían que ver esos 7 años de hambre? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que ver? 7 años de hambre. La segunda opción, ¿cuál fue? Que durante 3 meses David fuera perseguido. Y que de verdad que fuera perseguido y que al final esconderse. O 3 días de peste. ¿Se imagina usted que por los errores, aquí es donde yo quiero que vea, que hoy la misericordia de Dios es tan grande con cada uno de nosotros? ¿Se imagina que nosotros nos equivocáramos hoy y que viniera el Señor y nos dijera, 3 opciones te doy? 7 años de hambre, 3 meses que te estén siguiendo, o 3 días de peste. Pues David fue un poquito inteligente, ¿y qué fue lo que dijo? Entonces David dijo, versículo 14, conmigo. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombre. Inteligente. Él sabía que si él elegía 3 meses de persecución, le iban a dar jaque. Le iban a dar jaque. Entonces dijo, prefiero que me mate Dios, vaya, pero no que me maten los demás. Inteligente, para mí inteligente, a pesar de todo lo que estaba haciendo. Luego dice, Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron en el pueblo desde Dan hasta Berseba, ¿cuánto? 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, ¿qué hizo Jehová? Quiere decir que iba a ser mayuca el castigo. Quiere decir que Jehová no se contuvo. Iba con todo a destruir Israel. ¿Por qué? Por el error de su líder. Entonces reflexionemos. Por la misericordia de Jehová, dice el corito, no hemos sido consumidos. Porque nunca ha decaído su bondad. Entonces luego dice el versículo conmigo, 16, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna en Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mí. Inteligente también. ¿Qué dijo David entonces? ¿Qué culpa tienen los demás de lo que yo estoy viviendo? ¿Qué culpa tienen los demás de lo que yo estoy haciendo? Yo creo que podemos hacer una oración similar a la de David. ¿Qué culpa tiene mi familia de pagar mi error? Yo tengo que pagar mi error. Yo tengo que pagar mi error. Yo tengo que saber que me equivoqué. Y aún en la misericordia de Dios permite que los demás ya no sufran entonces. Y entonces levantarse, porque luego dice, si seguimos leyendo, en el versículo 18, esa peste cesó porque David dio una ofrenda. Gad vino a David en aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová. En la era de Arauna Jebuseo subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró, vio al rey y en sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David dijo, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Yo quiero que entendamos algo. 25. Edificó ahí David un altar a Jehová, sacrificó holocaustos de paz, ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Cierro con esto. Errores que cometió David. Hay más todavía. Hay un error que solo si no recuerdo quién predica el martes, pero si predico yo, vamos a hablar de un error de David el martes. Hay un error más que cometió David. No supo criar a sus hijos. Podemos seguir hablando de los errores de David. La semana pasada hablábamos de los errores de Moisés, pero ahora de los errores de David. Dese cuenta de algo. Yo quiero que aquí reflexionemos todos. Siempre el inocente pagaba por la culpa de alguien más. David no fue tan bruto y dijo, vaya, castígueme a mí, Señor.
ya no castigue al pueblo. Y aún así Dios en su misericordia le decía, vaya, levántate tu altar, tu holocausto, y vemos y vas a ver que va a cesar. Traigámoslo a nuestra practicidad entonces, a nuestra vida diaria. ¿Cuánto nos hemos equivocado en la vida? Todos vamos. Y si hiciera usted un trato con Dios y decir, Señor, ya no quiero sufrir, ya no quiero vivir esta vida, quiero salir adelante, no afecta a los demás, yo le puedo asegurar que ofrezco un holocausto a Dios. Y aquí sí hablemos de algo bien centrado. ¿Qué le puede prometer usted a Dios? Que Dios le ponga en su corazón, ¿qué le puede prometer? Hay gente que promete servir, hay gente que promete cambiar, hay gente que promete ir a la casa de Dios todos los días, hay gente que promete tantas cosas. Lo importante es que hay que cumplirlas. ¿Para qué? Para que, como en el pueblo de Israel, cesó la plaga de mortandad, cese la plaga que usted tiene en su vida, pues. Perdóneme, pero hay mucha gente que decimos, es que estamos salados. No, no estamos salados. Lo que pasa es que todavía no hemos ido a la presencia de Dios a decirle que nos ayude y que nos cambie. Podemos aprender tantas cosas de David. Pero yo me quedo con estas tres. Me falta una más para hablar de David, pero el tiempo me consume. Como le repito, no sé quién predica el martes, pero si el martes predico yo, vamos a hablar del último error que cometió David. Le invito, por favor, aprendamos de los hombres de Dios, no solo lo bueno, sino también lo malo. Porque eso no quita que David con un arpa calmaba demonios. Eso no, aún en el error, dése cuenta, iglesia, aún en el error, todavía tenía la decencia de decir él, hey, Señor, ya no ataque al pueblo, atáqueme a mí. O sea, no era dundo, pues. Pero aún así, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? Nosotros cometemos el error muchas veces de quedarnos así. Creemos que Dios no va a hacer nada. Perdóneme. Dios siempre va a hacer algo. Siempre. Siempre. Tanto bueno como malo. Porque muchas veces nosotros queremos que el Señor nos ayude. ¿A qué le va a ayudar? Perdóneme si usted es el que está pecando. ¿A qué le va a ayudar? ¿A seguir pecando? No. Nos va a redarguir. Nos va a cambiar. Nos va a renovar. Ahí es donde yo quiero que de verdad pongamos atención. Y así como David, quizás nuestro holocausto ya, perdóneme, lo vuelvo a repetir como lo decía recientemente, ya venir al culto ya no basta, mi hermano. Hay que hacer más. Solo venir a la casa de Dios y venir y sentarme y ya. No, hay que hacer más. Disponer nuestro corazón, cambiar. Hoy es un buen día para poder cambiar. Y saber de que en efecto, de los errores todos podemos aprender. Este fue el caso de David. Yo me quedo con esto. A pesar de todo lo que David fue, siempre pidió perdón. Como le repito, aquí la idea es que no nos hagamos los dundos con nuestros errores, sino que sepamos de que Dios sabe que yo me equivoqué. Pero nosotros hacemos como que Él no sabe. No, Él todo lo sabe. Pero Él está esperando que nosotros digamos, me equivoqué, perdón, quiero salir adelante. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos, Padre, gracias porque usted ha sido